Continuando con el video de los temas, nos remontamos al Mesolítico. Se distingue por su era glacial y la época de hielo. El Neolítico obtuvo un poco más de avances como la ganadería y la agricultura, edad de los metales, Calcolítico, edad de bronce, edad de hierro. Y nos remontamos a la tierra entre dos ríos, que ya comentábamos, y llegamos a Hebrea, que son un pueblo monoteísta, unos teísta Dios. Dicen que el propio Dios fue quien escribió la Biblia. Cuando un acreedor no cobraba su pago deudor, la deuda quedaba liberada en un lapso de 7 años. En su cultura no había una idea firme de lo que era una propiedad, pues Dios era el único propietario para ellos. Esto se provocaba que un valor de las cosas subiera o disminuyera dependiendo de la época. Si había escasez o había abundancia, por el orden de Dios. No hay pena de muerte, sin embargo, sí hay penas como la lapidación, las penas de las seversas, eran los azotes, la difamación o la ley de hielo. La materia sexual era muy limitada para las mujeres, debían ser solo un matrimonio. Los hebreos tenían un hábito de ahorro. Propiedad. Los hebreos veían como propietario originario a Dios, por eso si un hebreo quería obtener una propiedad la tenían por 50 años y después de este tiempo tenían que volver a adquirir una propiedad porque se decía que esta propiedad era una prestada. Por el mismo una propiedad valía más si estaba alejada a los 50 años. La religión. El dios de los hebreos era Jehová. A los sacerdotes los feligreses los sostenían y estos daban algunos privilegios, como los sacerdotes no eran ostentosos. Al contrario, eran muy sencillos. Los hebreos eran muy apegados a la religión y como tanto no hacían caso a lo que dice la Biblia. Era un pecado. Las cuestiones sexuales eran altamente castigadas como la homosexualidad, el adulterio o la prostitución. Sociedad neolítica. Se asienta en una zona de característica de tierra fértil, esto porque se dedicaban a la agricultura y a la ganadería para la subsistencia de la misma. Eran monoteístas, adoraban a un solo Dios. Dios omnisciente, el mismo que era omnipresente y que tenía el poder de hacer y deshacer. Crearon la Biblia, la cual era una serie de relatos donde se encuentra el origen como pueblo. Los hebreos realizaron la Biblia a modo de relatos divinos para no dar al pueblo esa idea de que la Biblia fue escrita por un hombre, sino por un Dios. El propietario originario es Dios. Todo es de Dios, aunque depende de su avanzada edad, pues disfrutar de este bien y apropiarte por él por periodos de 50 años, una vez llegada tu muerte, este pasaba a ser de Dios. Diezmo, contribución que pagaba a los fieles a la iglesia. En esta sociedad, cometer pecados y cometer delitos es muy parecido. Ley levirato consiste en el matrimonio de una viuda con su cuñado o un extranjero en caso de tener cuñado. Esto a razón de que si no podía tener una descendencia o un hijo, su esposo pues era como consecuencia tener una relación con su familiar. Ley levirato consiste en el matrimonio de una viuda con su cuñado o un extranjero en caso de no tener cuñado, claro, esto lo decía. Y lo siguiente es, mataron a Jesús porque se andaba considerando un rey y para los hebreos eso era una blasfemia, ya que ellos solo creían en Dios. Porque un rey es la palabra que hace alusión al hombre y Dios no es un hombre, entonces no puede ser rey. Dios para ellos era absoluto. Los castigos eran latigazos, como ya lo conocemos. Las represalias del índole sexual eran hacia las mujeres, tal el caso de María Magdalena, donde Jesús dice: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ya lo conocemos y muy habitualmente lo escuchamos. Egipto. Nos remontamos a los hititas. La herencia es un derecho de los hititas, solo se puede heredar estando en vida. El levirato es cuando la viuda se casaba con el hermano de su difunto esposo, también se podía casar con un extranjero cuando su ex esposo no tenía hermanos y el extranjero
pasaba a ser muy reconocido. Las viudas debían de casarse sí o sí cuando no tenían hermanos extranjeros o extranjeros. Se podían casar con algún pretendiente o alguien más. Esto a razón de dejar descendencia. Cuando se da el homicidio a la familia de las personas que se le da la oportunidad de decir que quiere, se le permite la venganza o cobro de la indemnización, esto a razón de cobrar la deuda o el mismo préstamo. El adulterio. El adulterio se le conocía en esa época si uno de los cónyuges tiene relaciones sexuales con alguien más considerado adulterio. Es tener la cópula con otra persona que no sea tu cónyuge, y si se descubre será castigado por el rey, por el cual el matrimonio es muy importante para los hititas. Nos remontamos a la reparación del daño. Cualquier daño del patrimonio es castigado. Patrimonio es la suma de pasivos y activos, y hay un daño al patrimonio cuando alguien daña algo que es mío y me afecta. Hay una merma o valor de un patrimonio jurídicamente considerado como una lesión. Herencias. Transmisión de la propiedad por causa de muerte. Derecho de los hititas. Derecho del oficio. Los más graves son para toda la población. Delitos por querella solo tienen daño a la persona que se le condena. Adulterio, cópula con otra persona que no sea cónyuge. El matrimonio era muy importante para los hititas. Su forma de gobierno era la monarquía, donde se gobernaba a uno solo, y consiste en que existía solo un gobernante, el cual era absoluto para toda la sociedad. Monogamia, relación de pareja con una sola persona. La justicia era administrada por la ley, los mismos que tenían la jerarquía de poder tener una relación jurídica con el pueblo. Código de Hammurabi, uno de los temas que tomamos también en este parcial. El Código Hammurabi consta de 282 códigos basándose en las sanciones a través de la ley del talión, también conocido como ojo por ojo o diente por diente. Además se identifica como el código que iniciaba la preposición. Es un códex, se conocía como un códex, y era el códex Ur-Nammu de 2500 años antes de Cristo. Tenía muchísimos años como códice del índole jurídico. Y el códex 2, que era una toma del mismo, que se hacía llamar Lipti Ishtar. El código fue de los primeros códigos civiles y penales. Todos eran responsables. La ley de talión como constantemente de pena de muerte de la época e incluso a delitos menores. Eran muy penados y se tomaban muy en serio esta cuestión de mantener la ley jurídica y preservar el comportamiento social. Como ya he mencionado, contiene 282 leyes escritas en 12 tablas. 12 tablas que hasta la fecha son muy famosas, y estas son de origen babilónico. El rey de Babilonia se inspiró en los dos códex para crear dicho código. El códex Ur-Nammu fue un periodo del 2050 a.C. El Códex Lipshtar se conforma de un periodo de 1900 a.C., incluso más joven que el anterior. Más viejo, disculpa. La ley del talión, es decir, semejanza del castigo, por la que si alguien sufre un daño tal como el que ha causado, las instituciones presentes se harán cargo de hacer el mismo equilibrio en ambas situaciones y hacer pagar a la persona con el mismo daño que ha causado a su semejante. Mismo se instituía de los presentes códigos, que eran las acusaciones, robos, deudas, encubrimientos, saqueos. En cuestión de economía, alquileres, arrendatarios, campo, huertas, cosechas, mercader, ganancia. En cuestión sociedad, era artesanos, soldados, médicos, albañiles, barqueros, herreros. En cuestión propiedad, esclavos, patrimonio, escrituras, casa o terrenos. Gracias.
Estos son algunos de las tomas de los temas del primer parcial. Esto se dividió en dos partes debido a que es un poco extenso, pero agradezco. Este, Esto es para la materia de Historia Universal del Derecho con el doctor Pedro Zavala. Mi nombre es Carlos Alberto Pulido Gutiérrez y este es el examen del primer parcial.